ha sido un año netamente electoral para el mundo y Europa no se ha escapado de esta realidad. Estamos analizando precisamente las elecciones al Parlamento Europeo con Eduardo Bayón, politólogo y jurista, y nos está ayudando a entender cómo es todo este proceso y cuál es la actualidad y el escenario político en Europa. Y en este punto, Eduardo, también es importante reseñar este aspecto de que es un año electoral, precisamente porque Europa es un actor global fundamental que está con una guerra prácticamente a puertas que comenzó en el 2022 y que lo que hemos visto desde los titulares europeos, de la prensa europea, es que esta guerra pudiese escalar e ir a proporciones mucho mayores, incluso se habla de una tercera guerra mundial. En este punto, este ascenso de la ultraderecha, esta preocupación de que la ultraderecha pueda ocupar más escaños que en las elecciones de hace 5 años, ¿de qué manera puede influir en la política exterior europea o cómo el grupo de los 27, que además muchos de estos países también forman parte de la OTAN, pueda gestionar esta guerra en Ucrania y particularmente la ya difícil y complicada relación con Rusia? Bueno, en principio está repercutiendo poco en la política llevada a cabo, la política exterior llevada a cabo por la Unión Europea, entre otras cosas, porque no, o sea, estos grupos de extrema derecha, estos partidos, no están formando parte todavía a día de hoy de la gobernabilidad de la Unión Europea en cuanto a miembros, por ejemplo, de la Comisión Europea, ¿no? Habrá que ver, creo que es pronto todavía como para, o sea, para saber cómo evoluciona. En principio dependerá sobre todo de la capacidad de influencia que tengan, si el Partido Popular Europeo finalmente genera algún tipo de acuerdo con estas formaciones, pero seguramente sea bastante inviable porque va a necesitar también de socialdemócratas, verdes y liberales, ¿no? En cualquier caso, también tenemos algunos ejemplos de la repercusión que están teniendo, sobre todo cuando han alcanzado gobiernos, como es el caso de Italia que mencionábamos antes. Y bueno, a estos efectos tampoco ha habido grandes diferencias en cuanto a que, como ha señalado, estamos hablando de estados que a día de hoy están dentro de la Unión Europea, están dentro de la OTAN y por lo tanto, bueno, hay una línea general que siguen y que están siguiendo, ¿no? Lo que eh, sí repercute realmente en cuanto a que la mayoría todavía no son partidos de gobierno, aunque algunos sí participan en coaliciones, incluso en España, por ejemplo, Vox participa en gobiernos regionales junto al Partido Popular. Lo que sí está ocurriendo es que, bueno, internamente sí se producen discursos que ocupan la agenda política, la agenda pública y que también influyen en el propio debate político, tanto en fondo y sobre todo en formas, ¿no? Pero en cuanto, sobre todo en referencia a la situación, a la guerra en Ucrania, no hay excesivas líneas divergentes por parte de estos grupos. Sí, por ejemplo, se aprecian en la guerra en Palestina, ¿no? En Gaza en particular, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, mismamente hemos asistido desde España recientemente a la visita de Abascal a Netanyahu el mismo día que el gobierno de Pedro Sánchez reconocía como Estado propio a Palestina, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido sí hay gestos, sí hay posicionamientos distintos en muchas cuestiones de política exterior, pero más que respecto a Rusia se aprecian pues, bueno, en la situación en Gaza y de forma particular también en la temática de la inmigración y los posicionamientos respecto a la inmigración y a la multiculturalidad, como decía antes, ¿no? Aparte de las cuestiones internas o los discursos políticos de odio en la mayoría de los casos. Pues desde aquí, desde Latinoamérica, Eduardo, estaremos muy pendientes a cómo queda conformado este nuevo Parlamento Europeo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Ampliamente y sobre todo por ayudarnos a explicarle a la audiencia de qué van estas elecciones y por qué son tan importantes para Europa. Un placer, encantado de haber estado con vosotros. Gracias.
Igual para nosotros haberte escuchado. También ha sido un placer que nos hayan acompañado amigos en esta edición de Ampliamente, donde intentamos analizar con Eduardo Bayón, politólogo y jurista, todo el escenario político europeo en estas elecciones fundamentales para el continente, para el grupo de los 27, que renovará su órgano legislativo más importante. Tras este análisis y esta conversación me corresponde también despedirme de ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición y también les recuerdo que si quieren ver esta y otras ediciones en diferido las pueden encontrar en nuestro canal de YouTube Ampliamente y también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra cuenta en Instagram Ampliamente GB. Allí puede escribirnos, puede enviar sus sugerencias de temas que quisiera que se trataran y que se desarrollaran en cada una de estas ediciones. Será un placer leerles y estar en contacto con ustedes. Ha sido un placer acompañarles. Muchísimas gracias. Feliz tarde para todos.